Buenas tardes, mi grupo está conformado por Luisa Gaona, su servidor Mauricio Cubillos. El día de hoy vamos a hablar de la planta fotovoltaica en el Paso Cesar. Esto encaminado al Diplomado de Viabilidad Ambiental de Proyectos. Buenas tardes para todos. Para hacer un perfil del proyecto o hablar sobre el contexto, Enel Green Power es una empresa multinacional italiana enfocada en energías renovables. Está presente en 27 países con más de 1.200 centrales. En Colombia instaló la planta fotovoltaica El Paso, que está conformada por dos estructuras principales. La primera es el parque solar y la segunda son las obras de alta tensión, que están conformadas por la subestación elevadora, la línea de transmisión eléctrica y el paño de interconexión. Estas son las que permiten la conexión con el parque solar. Cuenta con una capacidad instalada de 86.2 megawatts, genera aproximadamente 176 gigawatts al año y ocupa un área de 210 hectáreas. Está conformada por 250 paneles solares, mientras que la subestación o las obras de alta tensión cuentan con una capacidad de 110 kilovatios y una longitud de 6,7 kilómetros. Listo. ¿Dónde está ubicada? Está ubicada en las veredas de Matequeso, San Ángel, La Estación y el centro poblado de Cuatro Vientos, que quedan ubicadas en el municipio del Paso del departamento del Cesar, al norte de Colombia. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? ¿Cuál es la necesidad que busca resolver la planta fotovoltaica? Maximizar la producción de energía. ¿Cómo? Incorporando energías renovables. Busca satisfacer la necesidad del consumo energético de varias familias colombianas. Entonces, para seguir con el estudio, vamos a hablar ahora sobre la información técnica del proyecto. Bueno, en cuanto a la información técnica, lo dividimos en fases y específicamente vamos a hablar de las etapas que encontramos que se llevaron a cabo en la construcción de este proyecto. Inicialmente, pues se hizo la apertura de caminos y pistas, la creación de instalaciones auxiliares, campamentos, almacenes, talleres, entre otras. La tala y poda de árboles, excavación, cimentación, nivelación, montaje de apoyos y tendido de cables. En cuanto a las descripciones del proyecto, las fases que escogimos en cuanto a la construcción, dejamos solo las más relevantes o las que nos podrían generar impactos positivos o negativos dentro del uso de suelo. Específicamente, empezamos con la construcción en cuanto a la instalación de oficinas administrativas, cuartos de control, puestos de vigilancia y pozos sépticos. Esto en cuanto para la disposición de residuos, aguas residuales y también porque en esta parte es donde vamos a encontrar parte de los operarios que van a estar trabajando dentro de la construcción de este proyecto. Las excavaciones que hacen parte de uno de los factores importantes que nos generan impactos dentro del proyecto por las excavaciones que se van a realizar en cuanto para la construcción y implementación de las bases del proyecto. Las cimentaciones, esto incluyendo la parte de soportes para los paneles solares y con la mezcla entre el uso de suelo que se tenía y la nivelación y compactación del mismo. En cuanto a la apertura de nuevos accesos, esto es otro de los factores que nos pueden generar tanto material particulado y demás, que nos contribuiría, digamos, a generar impactos negativos. Estos son algunos de los que encontramos dentro de la fase de construcción. Ahora pasamos a la fase de operación y mantenimiento. Esto buscamos hacer como un zoom general de todo lo que se podría presentar dentro de la operación del proyecto en pro de disminuir algunos efectos que se puedan presentar dentro del mismo y específicamente por los factores, por ejemplo, de seguimiento de controles e informes dentro del recurso solar. Esto por todo el tema de seguimiento de la cobertura que se puede presentar dentro de la nubosidad y demás, la generación de energía en cuanto a la producción, el transporte de la misma por cables de alta tensión y distribución desde las estaciones elevadoras hacia las subestaciones y demás hasta la entrega de la energía.
que esto ya es con otro operador, no con la planta como tal. La supervisión de la planta como tal en cuanto a monitoreos constantes a los paneles solares para evitar alguna falencia, fallas que se cubran con algún material particulado, como por ejemplo polvo, entre otras. En cuanto a las auditorías, esto es en pro del mejoramiento continuo que debe tener toda empresa y con el ánimo de disminuir riesgos que se pueda presentar en todos los procesos de la operación de la planta. Y pasando a la toma de decisiones, que estuvo enfocado a todo lo que se pueda evidenciar en los anteriores y que nos pueda afectar la operación de la planta. Este es un esquema que encontramos de una planta que más o menos operó durante 14 meses hasta su operación, o sea, hasta la ejecución como tal o hasta el inicio del proyecto. Esto fue tomado de una planta de otro país que se construyó y que se encuentra en operación. Encontramos que la maquinaria no implementamos todos o no utilizamos todos los equipos o no los mencionamos en este caso porque son demasiados. Mencionamos solo los principales para que nos van a generar un aporte importante en cuanto a afectaciones al medio. Entonces, en este caso, la maquinaria excavadoras, volquetas, aplanadoras y mezcladoras. En cuanto al personal, sabemos que tenemos que tener un personal administrativo que controle todo lo que son los sueldos, dineros y demás, los operarios que se encargarán de la parte principal, el técnico y especialista en cuanto a atendido de redes, electricidad y demás, un ingeniero ambiental, un topógrafo y uno de los más importantes, que es el comunicador social, que más adelante vamos a hablar en la parte social de su labor en este. El tiempo de operación, encontramos que aproximadamente es de 25 años y esto depende del funcionamiento o vida útil de un panel solar. En cuanto a la información ambiental, Vamos a tocar tanto el tema del medio biótico como abiótico, pero para ello vamos a tener en cuenta que el área de influencia o donde mayor vamos a encontrar impactos es el municipio del Paso y los municipios que limitan tanto al norte como al sur, al este y al oeste. Entonces, para entrar en materia del medio abiótico, vamos a hablar sobre el componente atmosférico, donde nos dimos cuenta que el departamento del Cesar y el municipio del Paso, la calidad del aire se ha visto afectada en gran escala debido a que los niveles de material particulado, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono y dióxido de azufre se han visto elevados por las diferentes industrias con las que cuenta la región, que más adelante vamos a hablar sobre la economía del mismo. En su componente hidrológico nos damos cuenta que el Paso está ubicado en la cuenca del río Cesar, el cual tiene dos subcuencas que ahí podemos observar. En cuanto al componente geológico, o si hablamos sobre la geología del Paso, encontramos rocas metamórficas y sedimentarias. Y además nos damos cuenta que el departamento presenta tres características geológicas diferentes, provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía de Perige y el norte de la Cordillera Oriental, de las cuales tanto el zócalo de la Sierra Nevada y la Serranía presentan amenaza de fallas estructurales. Sin embargo, al hablar del componente geomorfológico, encontramos que el Paso se considera un ambiente de depositación. Litológicamente cuenta con arenas, limos, arcillas y aluviales, lo que hacen que el municipio sea un sector con poca probabilidad de deslizamientos, lo que indica que es un buen terreno para la construcción de la planta fotovoltaica. En cuanto a la fauna y a la flora, ya hablando del medio biótico con el que cuenta el municipio, la biodiversidad tanto de animales y vegetales es bastante amplia. Sin embargo, la fauna es afectada por la cacería y la flora por la tala indiscriminada y por la mina del carbón de la loma que cuenta el municipio. Y por otra parte, en el componente paisajístico nos damos cuenta que por las actividades económicas también se ha visto deteriorado. continuamos con la parte de información ambiental en cuanto a la demanda de recursos naturales para la ejecución del proyecto. Encontramos que se encuentra, los más relevantes es el consumo de agua, tala de árboles y la compactación del suelo. Estos son impactos negativos. Una de las ventajas que tiene este proyecto es que, aparte de generar, de reducir las emisiones de dióxido de carbono, que las está reduciendo de 100.000 toneladas
al año, pasa a contribuir con un recurso de energías limpias en cuanto a la producción de energía por medio de paneles solares. En cuanto a las modificaciones y demás que se pudieran dar en el proyecto, la mayoría de las afectaciones o impactos negativos que se dan se pueden resarcir. En este caso, por ejemplo, la tala de árboles con la implementación de barreras verdes en terrenos que previamente se hayan acordado con la población y demás, en cuanto a los que se vean más afectados en cuanto a a la implementación de este proyecto en el terreno. Por otro lado, el consumo de agua es importante mencionarlo, pero no es uno de los factores más relevantes, puesto que el consumo de agua no es superficial o no es mayor al de un proyecto cualquiera, ¿sí? Quiere decir en este caso que el consumo de agua sí genera un aporte importante, se va a utilizar agua, pero no va a ser una cantidad mayor que represente un impacto que pueda verse afectada a la población. En cuanto a la fauna y la flora, pues como lo mencionamos, el espacio que se destinó para este proyecto no generó impactos tan relevantes para que fuesen mencionados. En cuanto a la información social, para continuar con la parte de estudio, eh, vamos a hablar de la demografía. Encontramos con 20.292 habitantes, 12.314 viviendas. La cultura en general, encontramos pueblos indígenas. La economía, como hemos mencionado anteriormente, hablamos de la explotación minera, el uso agropecuario del suelo y la obtención de gas metano y explotación para obtención de pozos petroleros. En general, en cuanto a la parte importante que mencionábamos anteriormente del comunicador social y de la labor que tenían en este proyecto, básicamente es dejarles ver a la comunidad o hacerles ver que el proyecto en realidad la cantidad de impactos negativos son muy bajos y la contribución de este proyecto en cuanto a actividades económicas eh, va a ser muy positivo, en vista, por ejemplo, que si hablamos algo de arqueología, no se encontró en ningún momento algún factor que impidiera la construcción del proyecto o que no o lo que lo retrasara en general. Los pueblos indígenas presentes fueron convocados, las personas a las que digamos que se les iba a afectar por la ubicación del terreno, del proyecto en el terreno en general, se les socializó, se les hizo digamos que las respectivas acercamientos para que conocieran y entendieran pues digamos que la dinámica que iba a tener ahora el pueblo en general, porque las actividades van a cambiar en cuanto a que se aumenta la cantidad de empleos generados en el sector. También la parte minera pues disminuye porque pues no se va a utilizar todo el carbón que se venía extrayendo hasta la fecha para la obtención de energía eléctrica, sino se va a implementar este panel solar. Aparte pues que no solo va a ser un aporte importante a la comunidad, sino en general al país. Adicional, en cuanto al uso del suelo, pues vamos a tener un espacio más amplio en cuanto a un terreno que se recuperó y que no solo se tenía para un único uso. A modo de resumen, ya nombrado los impactos y los beneficios, tenemos impactos tanto en los servicios sociales y públicos, en las actividades económicas y en el empleo. En el empleo porque estamos generando pues empleo, valga la redundancia, y en las actividades económicas se está incluyendo un sector diferente. En los servicios sociales y públicos ya nombrados se van a obtener o se espera que 102.000 hogares cuenten con energía, el uso de las energías renovables, el mejoramiento de la calidad, la continuidad de la prestación del servicio eléctrica en el departamento y sobre todo la disminución del dióxido de carbono. Finalmente, y esto digamos que en pro de uno de los impactos que vimos dentro de este proyecto, es que el departamento en general de la costa atlántica es uno de los más afectados en cuanto a la prestación del servicio, en cuanto a continuidad y calidad, por los operadores que se tienen en este momento y por las deficiencias que tiene tanto el transporte como la generación de la energía en el país. Entonces, esto nos genera un impacto que no solo le va a aportar en cuanto al crecimiento del departamento, sino también del país. Aquí hay una parte de la información que encontramos o que utilizamos para que usamos para la consulta y la construcción del documento.
de la presentación en este caso.